Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje del pastor Isaac Cortés. Bueno, el día de hoy el propósito de mi mensaje es que tú abandones tus temores y puedas refugiarte en Dios. Y quiero comenzar leyendo un pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 al 4. Ahí va a estar apareciendo en pantalla y puedes acompañarme. Y dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Y hoy he titulado mi mensaje Las Escondidas. ¿Alguna vez has jugado a las escondidas? Yo creo que todos en esta habitación, o la mayoría, hemos jugado en alguna ocasión a las escondidas. Tal vez cuando estabas en la escuela, tal vez cuando estabas ahí con tus vecinos en la colonia, en algún campamento o quizás con tu familia. Todos en algún momento de nuestra vida hemos jugado a las escondidas. Y yo recuerdo haberlo jugado infinidad de veces mientras estaba en la primaria. Y yo sé que a algunos ya se les vinieron esas memorias, ¿no? Esas anécdotas de, sí, cuando jugaba con mis primos en tal lugar, o cuando en la escuela me escondí tanto que no me pudieron encontrar nunca. Pero me acuerdo que también a mí eso me sucedió. ¿Por qué? Porque es un juego muy conocido, pero creo que también hay gente que no sabe ni de lo que estoy hablando. A lo mejor porque tú eres muy joven y a lo mejor ya no juegas a eso, o a lo mejor porque tú no eres de México y en tu país no se juega esto, pero a lo mejor sí lo has jugado, pero lo conoces por otro nombre. Y lo que vamos a hacer es que el día de hoy todos se van a poner de pie y van a ir a esconderse, así que pónganse de pie. No se crean. No vamos a jugar. Hay gente que ya estaba corriendo al baño, ¿sí sabes? O sea, mira, allá hay alguien detrás de la cámara. No se crean, está tomando el video. Pero lo que voy a hacer es explicar esta parte de cómo jugamos a las escondidas. Y bueno, es un grupo de personas y escogen a una sola persona. Y le dicen, tú con los ojos cerrados vas a contar hasta el número asignado, ¿no? Entonces ahí está, 1, 2, 3. Y mientras la persona está contando, el resto tiene que ir a esconderse, tiene que buscar el mejor lugar posible para resguardarse. Entonces sucede que están contando ahí 47, 48, 49, 50 y gritan, ahí voy, ya te voy a ir a buscar, ¿no? Entonces ahí están yendo a buscar a las personas, tratar de verlos dónde se encuentran. Y lo que sucede es que una vez que encuentra u observa a alguna persona, tiene que venir al lugar de conteo y decir, 1, 2, 3 por Pablo, 1, 2, 3 por Lili, ¿no? Y ya es como que, ya ellos ya perdieron. Pero también puedes salvarte. También puedes ganar en este juego, y lo que se requiere es que los participantes que están escondidos tienen la posibilidad de salvarse. Y para salvarse, lo único que tienen que hacer es ir corriendo a la zona de conteo sin ser vistos, sin ser encontrados, y decir 1, 2, 3 por Tony. Y Tony ya se salvó. A lo mejor ya sabes de lo que se refiere en este juego de las escondidas. Y la idea de este juego, simple y sencillamente, consiste en encontrar el mejor escondite y así poder salvarte. Y actualmente todos nos encontramos escondidos en algún lugar. Todos estamos escondidos en algún lugar, y no precisamente porque estemos jugando a las escondidas, pero todos estamos buscando el mejor escondite para poder salvaguardar nuestras vidas. Y así como tú y yo estamos escondidos, en la Biblia podemos encontrar la historia de una persona que estaba en la misma condición. Y él es Elías.
la persona de la cual ahorita estuvimos leyendo unos versículos. Y Elías era un profeta en medio de la nación de Israel, era un profeta del pueblo de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué llevó a Elías a esconderse? ¿Qué era lo que estaba pasando a su alrededor para llevarlo a esa condición? Y el contexto lo podemos encontrar en los capítulos 17, 18 y 19 de Primera de Reyes. Lo puedes leer en tu casa detenidamente, vas a poder conocer todos los detalles de la historia. Pero en esa época había un rey que se llamaba Acab. Acab, dice la Biblia, que fue uno de los peores reyes que estuvo dirigiendo a la nación de Israel. Y este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él se casó con una mujer que se llamaba Jezabel y comenzaron a inclinarse y a rendir culto a Baal. Baal era un dios pagano. Ellos construyeron un templo y ellos levantaron un altar en Samaria. Y en pocas palabras, Acab estaba incitando al pueblo de Israel a la idolatría, a que fueran en contra de Dios. Y esto provocó que el enojo del Señor se elevara. Y lo que sucedió en esta ocasión fue que Dios le da una palabra a Elías y le dice: Elías, tienes que ir a decirle esto al rey Acab. Y le dice: no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Y habían pasado 3 años de sequía y Dios le dice a Elías: hey, Elías, es hora de que nuevamente te presentes ante Acab y les digas que voy a traer la lluvia. Y Elías va con Acab. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en esta ocasión? Que Acab convoca a todo el pueblo de Israel y le dice: hey, pueblo de Israel, vengan a esta montaña, al monte Carmelo, pero quiero que también vengan los sacerdotes y los profetas de Baal y de Acera. Quiero que vengan todos ellos, los 450 de Baal y los 400 de Acera. Y estando la multitud reunida junto con los profetas, Elías les dice: es tiempo de decidir a quién vas a servir, si vas a servir al Dios verdadero o si vas a servir a Baal. Y la manera en la que iban a determinar y se iba a demostrar quién era el Dios verdadero era la siguiente. Elías les dice: hey, traigan 2 toros. Los profetas de Baal se van a quedar con un toro y yo me quedaré con el otro. Vamos a cortar el toro en muchos pedazos y lo vamos a poner sobre la leña, pero no vamos a prenderle fuego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los profetas de Baal están ahí haciendo todos los preparativos y empiezan a invocar a su Dios. Empiezan a hacer hay un montón de gritos: hey, Baal, respóndenos, Baal, por favor, manda el fuego para que consuma aquí la leña. Y están ahí gritando, y dice la Biblia que fue desde la mañana hasta la tarde. Desde la mañana hasta la tarde que estuvieron ahí, estuvieron gritando, estuvieron bailando: respóndenos, Baal, respóndenos. No había respuesta y comenzaron a cortarse con sus espadas, comenzaron a cortarse con sus cuchillos desde en la mañana hasta la tarde. Y lo que sucede es que el profeta Elías les empieza a decir: oye, yo creo que tienen que gritar un poco más fuerte. Tal vez su Dios está ocupado, tal vez anda de viaje, tal vez está haciendo sus necesidades, tal vez está dormido y necesita que ustedes los despierten. Y sucede esto durante toda la mañana y toda la tarde. Y dice la Biblia que no hubo respuesta de Baal. Pero Elías llamó a todo el pueblo y le dijo: vengan acá. Ok, Baal no ha respondido, pero Elías toma 12 piedras. Elías toma 12 piedras para representar a cada una de las tribus de Israel y cavó una zanja alrededor de este lugar donde estaba el toro con las piedras y estaba también la leña. Cava una zanja y le dice a la gente: oye, trae 4 jarras de agua. Las vierten sobre este toro que está allí. Ok, traigan otras 8 jarras de agua. Traigan otras 12 jarras de agua. Y lo que sucede es que era tanta el agua que la zanja se llenó. La zanja se llenó del agua que habían rociado sobre este animal. Y escucha lo que sucede en la siguiente parte.
en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 40. Y dice: y a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra que hoy tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió toda el agua de la zanja. Y cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías se los llevó al valle de Cisón y allí los mató. Y dice la Biblia que después de esto, Elías eleva una oración y comienza a descender la lluvia. Pero la historia continúa y en el capítulo 19 vemos que Acab, después de todo esto que está sucediendo, llega a su casa, llega cansado, llega exhausto, no sabe lo que está pasando, pero ahí está Jezabel. Y Jezabel tiene la comida lista, Jezabel le abre la puerta, Jezabel lo está esperando, ya tiene el baño de burbujas listo para que su esposo tenga un tiempo agradable allí. ¿Y qué es lo que sucede? Le dice Jezabel: oye mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Qué hiciste? Cuéntame cómo estuvo tu día de trabajo, ¿no? Y entonces lo que sucede es que Acab le dice a Jezabel todo lo que había pasado. Mira lo que sucedió, esto fue lo que hizo Elías, nos provocó y nos dijo que hiciéramos esto y resulta, y le empieza a contar todos y cada uno de los detalles hasta el punto que les dijo cómo era que Elías había matado a cada uno de los 450 profetas. Pero escucha la reacción de la mujer, escucha la reacción de Jezabel en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 2. Dice: entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Y ante la amenaza que Jezabel está dándole a Elías, Elías se llena de miedo. Elías se paniquea y Elías decide a huir para salvaguardar su vida. Y quiero preguntarte el día de hoy: ¿qué es lo que estás atravesando y te tiene lleno de miedo y te ha llevado a esconderte en un desierto? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida el día de hoy? ¿Qué es lo que te está robando la paz? ¿Qué es lo que estás recibiendo como amenaza y te ha inundado de pánico? Tal vez ese reporte de salud negativo, probablemente es una crisis financiera en tu familia, tal vez es la ansiedad por el futuro. Tu salud mental probablemente se está viendo afectada, la pérdida de un familiar, quizás no tienes el empleo que deseas. Probablemente estás viviendo las consecuencias de tus malas decisiones en el pasado. Tal vez hay problemas y discusiones en tu familia. Y lo peor de todo es que no ves solución. Las cosas empeoran. Las cosas ves que van de mal en peor. ¿Y qué es lo que sucede? Todos estamos enfrentando unas circunstancias que nos han llevado a escondernos a un desierto. Y hemos caído en la mentira de que el desierto es un lugar seguro. Hemos caído en la mentira de que el desierto es un lugar en el cual tú y yo podremos salvar nuestra vida. Pero ¿cuáles son las características del desierto? En el desierto hay un intenso calor. En el desierto durante la noche vas a pasar frío. También habrá una extrema soledad.
En el desierto casi nada florece. Y en el desierto no hay agua o hay escasa agua. Pero quiero decirte que el estar escondido en el desierto te llevará a la muerte. Estar escondido en el desierto te llevará a la muerte. Y eso es precisamente lo que el profeta Elías estaba buscando. Dice la Biblia que Elías llega al desierto y después de un día entero de camino se sienta bajo un árbol y le pide a Dios morirse. Le dice: basta ya, quiero morirme, quítame la vida. ¿Por qué? Porque las amenazas de Jezabel tenían paniqueado, tenían asustado, tenían lleno de temor a Elías. Y él no quería morir como los profetas de Baal habían muerto. Él no quería morir de esa manera. Y yo creo que algunos de los que estamos aquí podemos identificarnos con la vida de Elías. Algunos ya estamos cansados de lo que estamos viviendo, algunos no podemos más, algunos están ahí atravesando una temporada súper difícil y ya no ha sido una temporada, tal vez llevas años en la misma circunstancia y lo único que decimos es: ya, Señor, quítame la vida. Y a lo mejor no lo dices de una manera literal, pero crees que en medio del caos que estás viviendo es la única solución para lo que estás experimentando. Te sientes acorralado, te sientes deprimido, desilusionado y estás resignado a que lo mejor está por venir. Y dices: quiero darme por vencido, ya no hay solución, mejor me escondo. Pero escucha lo que sucede a continuación en los siguientes versículos. Capítulo 19 de Primera de Reyes, versículos 5 y 6. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Wow, ahí está Elías acostado y durmiendo debajo del árbol. Pero mientras dormía, el ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado. Había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: hey, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y allí llegó a una cueva donde pasó toda la noche. Y estos versículos que acabamos de leer nos enseñan que lo que Dios quiere es que tú abandones el escondite en el desierto y que su presencia se convierta en tu escondite. Eso es lo que nos enseñan estos versículos, porque Elías estaba creando el escenario perfecto para morir. Elías estaba acostado en el desierto, en sus temores, inundado de la desesperación, de la soledad y de las amenazas de Jezabel. Elías estaba deseando morir, pero Dios tenía un plan para su vida. ¿Por qué? Porque ahí cuando creemos que nadie nos encontrará, ahí cuando creemos que estamos tan escondidos salvaguardando nuestra vida, es cuando Jesús aparece en escena, nos toca y nos dice: hey, levántate y come. Ahí cuando crees que nadie te ve es cuando Jesús siempre llega a tiempo. Y tal vez el día de hoy quieres morirte, tal vez el día de hoy estás deseando simplemente tirar la toalla, pero Dios desea que continúes adelante. Y sé que probablemente estás cansado, estás ahí dormido esperando el final, pero Dios quiere despertarte, Dios quiere reavivarte y Dios quiere recordarte que está contigo independientemente de la situación que estás atravesando. ¿Por qué? Porque Dios no ha creado el desierto para que sea tu lugar de residencia, pero sí la catapulta que te llevará de esconderte en el desierto a su presencia. Eso es lo que Dios quiere hacer a través del desierto. Y no sé cuánto tiempo lleves ahí en esa situación, pero quiero decirte que no importa
la manera en la que te encuentres, Dios no te ha perdido de vista. Dios quiere ser ese refugio seguro en medio de la adversidad. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Elías. Dios sacó a Elías del desierto y lo llevó al monte Sinaí. El monte Sinaí representa la presencia de Dios. El monte Sinaí fue donde anteriormente Dios se le había revelado a Moisés. Pero la pregunta es, ¿para qué fue llevado Elías a la cueva? ¿Cuál fue el propósito de Dios de llevarlo a ese monte? ¿Qué era lo que Dios quería hacer allí en la presencia de Él mismo? Y lo que sucede es que Elías tiene una conversación. Elías tiene una conversación con el Señor. Y Dios le dice: hey, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es como si Dios le dijera: Elías, tú eres un profeta, tu lugar no es estar en una cueva. ¿Por qué estás aquí escondido? Y escucha lo que le contesta Elías. Primera de Reyes 19, capítulo 10. Dice Elías: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Y yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Y Elías, lo que él está diciendo a Dios es: hey, me he quedado solo y no puedo hacer nada para defenderme. Simplemente lo único que puedo hacer para salvaguardar mi vida es esconderme. Y vemos en esta parte de su respuesta que Elías se victimiza ante la situación. Y en ocasiones a ti y a mí nos sucede lo mismo. Nos dejamos vencer por el miedo, por lo que sucede a nuestro alrededor, y dices: es que no hay de otra, no hay otra solución, ya no hay salida, ya hice de todo y aquí estoy, nada más, a ver qué pasa. Y batallamos para afrontar nuestros miedos y nuestros temores. Pero quiero decirte que tú y yo no podemos ser la víctima y el vencedor al mismo tiempo en la situación. No podemos ser la víctima y el vencedor al mismo tiempo en nuestra situación. Y eso es lo que precisamente Dios le está enseñando a Elías en estos próximos versículos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13. Y dice: el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías estaba allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Y lo que vemos aquí es que Dios le da dos opciones a Elías. O te quedas en la cueva lleno de temor, con tus adversidades carcomiéndote, ahí aterrorizado, simplemente haciéndote la víctima, o te levantas en mi nombre y vences tus miedos. Es lo que vemos ahí. Dios le está dando dos opciones: o te quedas ahí o te levantas. Pero hay algo que Dios hace en nosotros cuando nos lleva a su presencia. Lo único que Dios quiere hacer es reafirmar y recordar su poder en nuestras vidas. Y aunque Elías oyó en una primera instancia un fuerte viento que rompía los montes,
también escuchó el estruendo de un terremoto y luego vio cómo el fuego consumía. Elías pudo darse cuenta de que Dios no se encontraba ahí, pero se encontraba en el sonido de un apacible susurro. En medio de la adversidad, en medio del caos, Dios aparecía allí en medio de un susurro apacible. Y yo sé que tal vez el día de hoy te encuentras en una temporada de caos. Te encuentras en una temporada llena de temor, donde no sabes qué hacer, donde las circunstancias están ahí día tras día y parece que no mejoran, parece que van de mal en peor, parece que la deuda se va aumentando, no sabes qué hacer con tus hijos, los problemas están ahí tocando día tras día a la puerta. En tu trabajo te va mal con tus compañeros y no sabes qué hacer. Pero quiero decirte que el susurro apacible de la presencia de Dios es el que disipa, el que quita toda la ansiedad, el que quita el temor, el que quita lo que estés pasando en tristeza y en aflicción. Pero es el susurro de la presencia de Dios. Y Dios quiere llevarte a su presencia para que puedas escuchar su voz. Y Elías se pudo dar cuenta de esto, que era allí en lo callado. ¿Por qué? Porque Dios anhela sacarte del escondite de su desierto para poder llevarte al lugar de su presencia, donde puedes experimentar la paz. Es lo que Jesús anhela hacer en tu vida. Él no quiere que te quedes ahí. Él no quiere que sigas aterrorizado. Él quiere que salgas de esa situación. Y tal vez el día de hoy dices: Tony, quiero salir del desierto. ¿Qué puedo hacer? Ya no quiero estar aquí. Ya llevo una larga temporada. Ya no sé qué hacer. Y quiero decirte 3 pasos súper sencillos, los cuales tú puedes aplicar en tu vida. Y las escrituras que pudimos estar leyendo hace unos instantes nos enseñan: número 1, levántate. Levántate. La primera instrucción que el ángel del Señor le da a Elías fue: levántate. Y quiero decirte que levantarte te costará salir de tu comodidad. Elías estaba cómodo ahí abajo de ese árbol, estaba acostado, ya estaba dormido, pero alguien le dijo: hey, levántate, levántate, es lo primero que tienes que hacer. Y ya sé, si no te levantas, no podrás salir de ese lugar en el desierto. La única manera en la cual puedes salir es levantándote. Y tal vez estás ahí cómodo, no quieres salir, estás batallando, pero quiero decirte que la única manera en la cual tú puedes salir del desierto es levantándote. Pero levantarte también es tu decisión. Es tu decisión, porque vemos que el ángel le da una instrucción: hey, levántate, pero no vemos que el ángel lo levanta, porque le da la oportunidad de elegir, le da la oportunidad de decir: ok, ¿te quieres quedar o quieres salir? Entonces le dice: levántate. Y por eso lo primero que tienes que hacer es levantarte. Tony, es que no tengo fuerzas, es que no quiero hacerlo, estoy cansado, no sé cómo levantarme. Quiero decirte que tenemos al Consolador, tenemos al Espíritu Santo que nos ayudará a levantarnos cuando tal vez no tengamos las fuerzas, cuando tal vez no sepamos cómo hacerlo. Pero el Espíritu Santo, en medio de tu necesidad, está ahí para ayudarte a levantarte. Y quiero preguntarte: ¿qué vas a hacer el día de hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar cómodo, acostado, esperando morir? ¿O vas a levantarte? Lo que tienes que hacer en primera instancia es levantarte. Y la segunda cosa que vemos, que el ángel le instruye a Elías ahí en su situación, es: come. La única manera en la cual podrás salir del desierto es alimentándote de la palabra de Dios. Y vemos que Elías se levanta. Ok, hay pan, hay agua,
fue y comió un poco. Viene, se pone cómodo y se acuesta una vez más. Ya con esto la hice, voy a comer un poquito para aguantar y luego pues me voy a morir. Pero vemos que el ángel le dice: hey, comiendo un poquito no va a ser suficiente, necesito que te levantes una vez más y vayas a comer más y puedas comer suficiente y puedas saciarte. Y quiero decirte que comer un poco de la palabra de Dios nunca será suficiente para poder salir del desierto. ¿De qué te estás llenando en medio del desierto? ¿Te estás llenando de la palabra de Dios? ¿O te estás llenando de algo que se parece a la palabra de Dios? ¿O te estás llenando de algo que aparentemente es la palabra de Dios? ¿De qué te estás llenando? ¿Qué es lo que estás comiendo? Y vemos que Elías fue fortalecido cuando comió la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque comernos la palabra de Dios nos dará la fuerza suficiente para salir del escondite en el desierto. Y la tercera cosa que Elías hace y la instrucción que el ángel le da es: camina. Tienes que levantarte, tienes que comer, pero tienes que caminar. Y creo que muchos de los que estamos aquí nos hemos levantado, hemos comido, pero no hemos caminado. No hemos caminado. Y quiero decirte que no podremos salir del escondite en el desierto si no caminamos. Caminar nos va a desgastar. Caminar nos va a llevar a hacer un esfuerzo. Pero quiero decirte que todo esfuerzo valdrá la pena. Y vemos que Elías tuvo que caminar por 40 días y 40 noches para llegar a su destino. Y quiero decirte que estar en la presencia de Dios te costará todo. Pero ¿dónde te encuentras el día de hoy? ¿Dónde te encuentras el día de hoy? Tal vez te falta un poco más. Te falta seguir caminando. Y por eso es importante que sigas avanzando. Que no tires la toalla, que sigas caminando hacia ese lugar que Dios te está diciendo que camines. Porque hay veces que caminamos lento, pero es importante, aunque camines lento, para que tú y yo podamos llegar a esa tierra prometida. Y si hoy quieres salir del escondite en el desierto, lo que debes de hacer es levantarte en el nombre de Jesús. Es alimentarte de su palabra espiritualmente y es caminar sabiendo que hay un escondite mejor que el desierto. Y quiero preguntarte nuevamente, ¿qué situación estás pasando el día de hoy en tu vida que te ha llevado a esconderte en el desierto y estar lleno de temor? ¿Qué es eso que no te deja dormir? ¿Qué es eso con lo cual no sabes cómo lidiar? ¿Qué es eso con lo cual está robando la paz de tu corazón? ¿Qué es eso con lo cual te despiertas y está allí, estás intentando dormir y no sabes cómo resolverlo? En la vida de Elías fue la amenaza de Jezabel. Eso es lo que dice la historia. Esta mujer viene y lo amenaza: te voy a matar de la misma manera en la cual tú mataste a los profetas de Baal. Pero yendo un poquito más hacia atrás en la historia, vemos que Dios había mostrado su poder. Vemos que Dios había mostrado su gloria. Vemos que Dios había mostrado su respaldo, su cuidado y su provisión en la vida de Elías. A través de Elías, Dios había proclamado una sequía en toda la región. También Elías había sido alimentado por cuervos. Dice la palabra de Dios que todas las mañanas y todas las noches estas aves proveían alimento para él. Le traían pan y le traían carne.
Luego, Elías en su jornada fue enviado a vivir en la casa de una viuda. Y esta mujer lo iba a alimentar durante toda su estancia. Pero al llegar Elías le dice: hey, prepárame algo de comer. Y le dice: no tengo que comer, ya solamente me queda para la porción de hoy. Pero a través de la vida de Elías, esta mujer pudo experimentar la provisión de Dios una y otra vez. ¿Por qué? Porque el aceite y la harina nunca faltó durante todo el tiempo de sequía. Pero también dice la historia que esta mujer tenía un hijo. Y el hijo enferma, el hijo fallece. Pero Elías, ante tal situación, va, toma al niño en sus brazos, ora por él y el niño revive. Y luego vemos que Elías también fue el instrumento usado por Dios, en el cual él demostraría que Dios era el Dios verdadero en medio de toda la nación de Israel, al mandar ese fuego que consumía el holocausto. Y luego vemos que Elías ora por la lluvia y un aguacero impetuoso inunda toda la ciudad. Y yo creo que el listado de todos estos milagros es simple y sencillamente un testimonio de la fidelidad de Dios en la vida de Elías. Pero ¿cuántos milagros y cuántas maravillas has experimentado en tu vida en el pasado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida a través de tu jornada? Quizás Dios te ha rescatado de la muerte. Quizás no había probabilidad de vida para ti y hoy estás aquí. Tal vez pensaste que las deudas acabarían contigo, pero hoy Dios te ha ayudado a salir de esa situación. Tal vez atravesaste una temporada de depresión y de ansiedad, pero hoy has experimentado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero decirte que todos esos testimonios son un recordatorio del poder de Dios en tu vida. Esos milagros del pasado son la prueba del cuidado y del favor de Dios para ti. Mira hacia atrás, ve lo que has pasado y te aseguro que Dios ha sido fiel una y otra vez, porque Él prometió estar contigo ayer, hoy y el resto de tu vida. Y hoy tal vez estás escondido en el desierto. Estás tratando de sobrevivir, está ahí el calor arrasando, está la noche fría, estás solo, no hay agua, estás ahí escondido, pero Dios quiere darte vida y quiere darte una vida en abundancia y quiere llevarte del desierto al monte de su presencia para darte un futuro y para darte una esperanza y para decirte que Él está contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quiero decirte que en mi vida, en estos 30 años que Dios me ha permitido vivir, también he sido testigo de la fidelidad, de la bondad de Dios. Y lo he podido experimentar una y otra vez de la misma manera que tú lo has hecho. Pero quiero decirte que también he estado como Elías. He estado escondido. He estado lleno de temor. Las dudas han tratado de venir a sacudirme. El temor ha tratado de venir a desenfocarme. Las situaciones amenazantes han tratado de que yo olvide lo que Dios ha hecho en el pasado en mi vida. Y quiero decirte que en el año 2008, cuando yo tenía 15 años, fui intervenido 3 ocasiones al quirófano. 3 ocasiones en menos de un mes y medio. No sabía qué hacer. El diagnóstico era una apendicitis crónica, la cual estaba poniendo en riesgo mi vida. Pero quiero decirte que después de 6 meses Dios fue fiel y mostró su poder y levantó mi vida. Y es que hoy puedo estar aquí 15 años después. En el 2013
mientras estaba estudiando la preparatoria en Estados Unidos, había unos exámenes que tenía que pasar. Todos eran en inglés y mi nivel de inglés no era el mejor. No es el mejor aún. Entonces yo dije, si no paso esos exámenes no me voy a poder graduar de la preparatoria. ¡Qué vergüenza! Mis amigos se van a graduar y yo no. Y en medio de mi debilidad, en medio cuando yo pensé que no podía lograrlo, Dios me dio la sabiduría, la gracia y el favor para poder responder esos exámenes. Hay ocasiones que recuerdo que contesté, no sé, pero Dios obró un milagro para que yo pudiera salir victorioso de esa situación que yo enfrentaba. En el 2017, cuando en medio de la carretera a mis papás y a mí, mientras viajábamos, fuimos despojados de nuestras pertenencias y fuimos amenazados. Nos quedamos solos ahí en la carretera, pero había alguien que estaba allí en medio de esa situación, y era Jesús, que no nos abandonaba. En el año 2021, en medio de la noche y una lluvia intensa, mientras mi esposa embarazada con 7 meses y yo viajábamos a nuestra casa de regreso, de repente una camioneta nos impacta y somos proyectados contra un camión de pasajeros que nos lleva a estamparnos contra otro automóvil. Ahí, cuando no sabía qué hacer, cuando a mi esposa se la habían llevado a un hospital, cuando yo no estaba presente, cuando en medio de la noche, mientras yo estaba en otro lugar, estaba en mi mente ahí de que tal vez el bebé falleció, tal vez no hay futuro, tal vez Victoria está mal, y yo no tenía comunicación con ella. Dios estaba ahí guardando y cuidando la vida de mi esposa y cuidando la vida de Antonella, que hoy tiene 2 años y medio. Pero quiero decirte que todos los milagros que Dios lleva a cabo en nuestra vida sirven como una brecha de fe en los oídos de aquellos que están pasando por una situación similar, y también sirven para sellar el mensaje y las promesas de Dios en tu vida. Y quiero decirte que hay una buena noticia para ti el día de hoy. Hay una buena noticia, y es que puedes esconderte. Es válido que te escondas, pero la pregunta es, ¿dónde te estás escondiendo? ¿Dónde te estás escondiendo? ¿Te estás escondiendo en el desierto o te estás escondiendo en la presencia de Dios? ¿Te estás escondiendo simplemente en tu temor o estás escondiéndote en el mejor lugar, que es la presencia de Dios? ¿Te estás inundando de temor, de ansiedad, donde no sabes cómo salir, o estás buscando salir de ese lugar direccionándote a la presencia de Dios? Es válido esconderte, pero ¿dónde te estás escondiendo? Y como dije al principio, todos estamos escondidos, todos estamos tratando de escondernos, pero quiero decirte que hay una mejor opción. Y no solamente es la mejor opción, es la única opción, y es la presencia de Dios. El desierto no es el mejor lugar, pero la presencia de Dios es el mejor lugar donde tú puedes refugiarte. Y vemos el desenlace de esta historia. Y no pasaron solamente 24 horas después de la amenaza de Jezabel. No pasaron 24 horas en las cuales el profeta Elías muere, sino que pasaron 960 horas después de que Elías había recibido la amenaza. Habían pasado ese día en que el cual Jezabel le había dicho: Elías, vas a morir. Pero no solamente pasó eso, sino que pasaron 40 días en los cuales Elías había llegado a la presencia de Dios. Porque lo que Jezabel le había dicho a Elías no se cumplió. Jezabel simplemente trató de atemorizar, trató de amenazar la vida de Elías. Y de igual manera, tal vez tú hoy te sientes atemorizado.
Tal vez estás tratando de lidiar con lo que estás pasando, pero no sabes qué hacer. Pero quiero decirte que Dios anhela sacarte del desierto y que tu escondite sea su presencia. Eso es lo que Dios anhela en esta ocasión. Me gustaría que te pusieras en pie ahí donde tú estás. Y mientras te pones de pie, creo que Dios también nos está haciendo esta pregunta a ti, a mí, de la misma manera que se lo hizo a Elías. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí escondido? Y quiero recordarte que tú y yo somos hijos del gran Rey. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de aquel que calma la tempestad. Tú y yo somos hijos de aquel que puede calmar toda circunstancia, de aquel que trae paz, de aquel que inunda nuestra vida con su presencia. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Y tal vez tú hoy te sientes amedrentado, tal vez estás cabizbajo, tal vez has tirado la toalla, tal vez estás acostado en medio del desierto deseando morir. Pero quiero decirte que Dios quiere que te levantes, Dios quiere que comas y Dios quiere decirte: camina hacia el lugar de mi presencia. Eso es lo que Dios hoy quiere recordarte. Y sé que hay dos tipos de personas en este lugar: aquellos que le dijeron a Dios: ya no puedo más, basta ya, Señor, quítame la vida. Tal vez estás ahí. Tal vez hay otros que están en el desierto, pero quieren salir de ese lugar. Saben que hay un mejor lugar al cual pueden ir. Pero quiero decirte que para ustedes, para nosotros que estamos en esa situación, hay una promesa de Dios para nuestra vida. Me gustaría que pudieras abrir tus oídos y puedas escuchar lo que Dios hoy quiere decir a tu corazón. Salmos 125, versículos 1 y 2. Y dice: los que confían en el Señor, los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, ahora y para siempre. Esa es una promesa de Dios para tu vida. Y quiero decirte que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder. ¿Por qué? Porque su perfecto amor echa fuera el temor. Y me gustaría que pudieras cerrar tus ojos. Y si el día de hoy estás atravesando esta temporada de desierto, puedes decirle a Dios: Dios, aquí estoy, no quiero estar en este lugar, quiero salir de este lugar. Ya no quiero tener este sentimiento de dolor, ya no quiero estar atemorizado por lo que acontece a mi alrededor, pero quiero que me lleves a tu presencia. Y por eso es que el día de hoy estoy decidido a levantarme, estoy decidido a comer, estoy decidiendo caminar hacia ese lugar al cual tú me quieres llevar. Porque ahí, en medio de las circunstancias, sé que tu deseo es darme un propósito, sé que tu deseo es darme un futuro. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos recuerdas en tu palabra que estás con nosotros y que podemos escondernos en ti. Gracias, papá, por cada mano levantada. Gracias por cada persona que el día de hoy está tomando la decisión de encontrar un mejor lugar en tu presencia. Espíritu Santo, ayúdanos. Te necesitamos. No podemos solos, queremos correr hacia ti, papá. No queremos vivir en esta situación. No queremos estar escondidos,
no queremos estar simplemente esperando la muerte. Sabemos que en ti tenemos la victoria y queremos caminar hacia el lugar de tu presencia. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y mientras cantamos, te pido que puedas continuar con esta actitud de adoración. Que Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te gustó, por favor comenta, dale un like o compártelo con alguien. Y si quieres ver más contenido como este, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube en Substance MTY. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto.